Olá, Ahora, Leonel. ahora sí, estábamos Muito con la melhor, né, meu tecnología amigo? que no. Disculpen, además cuando tú me escribiste que estaban empezando, como yo no soy muy de hacer vivos, pensé que me llegaba alguna notificación, así que estaba esperando hasta que entré a la cuenta del IVA de PP y vi que ya había empezado, así que, pero bueno, ya lo logramos resolver. É, eu também sou meio fraco nas questões tecnológicas, mas deu tudo certo. O importante é isso. Eu tava fazendo um rápido bate-papo, Léo, falando, né, das lives, enfim, e lhe apresentando. Então, me permita só lhe apresentar no início dessa live, né? O professor Leonel Gonzalez, ele tem mestrado em Direito Penal e Direito Processual Penal, é o diretor do Serra, é um conferencista conhecido internacionalmente e um grande companheiro nosso aqui do Instituto Baiano do Direito Processual Penal. Desde lá do seminário, do quarto seminário, salvo engano, Léo, que você participou, a gente se conheceu no quarto seminário, de lá para cá os seus laços com o Instituto Baiano vêm se fortalecendo, sempre nos apoiando bastante, não é? Você é um querido amigo e a gente fica muito feliz em lhe receber aqui nessa live, certo? É um prazer muito grande estar contigo, Léo. Igualmente para mí, Renato, sabés que hay un gran cariño que nos une con el instituto, son muchos años y la verdad es que son muy buenos compañeros y compañeras en este esfuerzo colectivo que significa finalmente introducir una reforma a la justicia penal, que es tan solo un primer paso. Ahora vamos a hablar de este título, ¿no? Una política a largo plazo, y la verdad es que para mí siempre es un gran placer compartir con ustedes, así que el agradecido soy yo. Certo. E antes da gente bater um papo especificamente sobre o tema, Léo, eu queria lançar aqui, se você me permite, evidentemente, o seu mais novo livro, né, em primeira mão aqui no Brasil, aqui pela nossa live aqui do IEDPP. O Léo, o Léo Gonzalez está lançando o livro Justiça Penal Adversarial. E é de um livro de fundamental importância para entender a perspectiva desse padrão de racionalidade adversarial, não é? Sensivelmente, quando estamos trabalhando numa reforma na América Latina, aplicando esse modelo adversarial, é porque me parece que é um livro de fundamental leitura. Você poderia falar um pouco sobre o seu livro, Léo, para quem está nos ouvindo? Sí, se me cayó el teléfono, ya es completo. Bueno, Renato, gracias por mencionarlo. Efectivamente, se trata de un libro que se publicó en diciembre del 2019, hace muy poco tiempo, y que tiene como pretensión reunir trabajos que de algún modo recopilan toda la experiencia de trabajo en América Latina, tanto en la capacitación como en el acompañamiento de los nuevos sistemas de proceso penal adversarial, y en todo ese proceso también mirar más allá de lo coyuntural, es decir, tratar de pensar cuáles son los debates pendientes y cuál es la agenda de trabajo para los próximos 10 o 15 años en toda América Latina. Es un texto que reúne lo que yo entiendo son 6 grandes nuevos debates que tienen que ver con la organización de la persecución penal, con el perfeccionamiento del litigio, con el rol de las instituciones, el papel de las instituciones en el fortalecimiento de la adversarialidad, y también otros 2 o 3 debates que no son nuevos, que son muy antiguos, como el de la capacitación judicial o el uso de las salidas alternativas, pero que ya se vuelve muy necesario repensarlo en claves de debates y problemas nuevos. Entonces, el libro tiene esa pretensión, como todo libro plantea debates y abre las discusiones. Lejos de cerrarlas, lo que plantea es una nueva agenda de trabajo, y esa agenda tiene que ver también con poner en la mesa algunos debates nuevos y abrir ese debate para ir fortaleciendo el sistema. Ya la reforma a la justicia penal, que la hemos renombrado la nueva justicia penal adversarial, es una realidad en toda América Latina. Y como siempre decimos, hay 2 alternativas: o nos sumamos a este proceso y pensamos las nuevas agendas, o nos paramos en soledad a resistir y a detener este proceso de cambio. Do período e resgatou as ordenações criminais, uma matriz das ordenações criminais em 1670. Então, esse é o DNA do nosso Código de Processo Penal, né? Um Código de Processo Penal eminentemente inquisitivo, um Código de Processo Penal eminentemente autoritário. E a gente ainda continua trabalhando com esse instrumento.
apesar da gente ter uma Constituição democrática, uma Carta Política Democrática, estamos ainda com um instrumento processual, um código bastante autoritário. Como eu disse, atualmente tiveram alterações, né, legislativas. O pacote anticrime, o famigerado pacote anticrime, ele altera disposições no campo do processo penal, algumas disposições não tão boas, outras boas, né? E a gente precisa salutar, inclusive, que muitas das alterações boas que foram feitas através do pacote foi fruto da intervenção do Congresso Nacional, porque o governo federal mandou um projeto eminentemente autoritário, que ressignificava uma estrutura autoritária do nosso Código de Processo Penal. Mas tiveram alguns avanços que precisamos falar. Foi inserido, por exemplo, Leonel, o artigo 3A, que expressamente determina a estrutura acusatória do processo. E a gente não tinha nenhuma previsão no campo infraconstitucional da estrutura acusatória do processo, né? E essa norma do artigo 3A, a gente vem sustentando que seria uma norma que irradia efeito por todo o processo penal. Não é porque todo o processo penal, se a gente vai raciocinar a gestão da prova, todos os elementos do procedimento penal devem obedecer à estrutura acusatória do processo, que está lá escrita no artigo 3A. Não é? Apesar desse avanço de termos incluído o artigo 3A na legislação, no Código de Processo Penal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, ele suspendeu a eficácia desse dispositivo. Veja, meu amigo, ele suspendeu a eficácia dos dispositivos do juiz de garantias e utilizou o argumento para suspender a estrutura acusatória, de que a estrutura acusatória seria consequitário, seria uma consequência lógica do juiz de garantias. Me parece que o contrário seria certo, né? Porque a estrutura acusatória é mais ampla, né? Então, me parece que o contrário seria certo. A consequência lógica da estrutura acusatória seria o juiz de garantias. Me parece que ele utilizou o argumento errado para suspender, né? A estrutura acusatória é muito mais ampla do que o juiz de garantias. Mas, enfim, suspendeu a estrutura acusatória, suspendeu o juiz de garantias e continuamos aqui no Brasil com esse processo eminentemente inquisitivo, né? Uma ilha inquisitiva na América Latina. E aí, nesse ponto, eu queria passar a bola para você, Léo, para a gente bater esse papo. Como fazer esse câmbio, não é? Como seria uma nova estrutura de um código e como fazer esse câmbio, como trabalhar esse câmbio, né? Para a gente parece ser algo muito distante, mas, enfim, gostaria de lhe ouvir a respeito disso. Bueno, la verdad es que lo primero que me interesa decir, Renato, es que Brasil efectivamente tiene uno de los códigos, o tal vez el código más inquisitivo de toda América Latina. Tú lo has dicho, se pergenió en el contexto de la dictadura de Getúlio Vargas, en el Estado autoritario, en el Estado Nuevo, y esa filosofía que no es nueva en Brasil, porque tenía la influencia de los códigos italianos de la década del 30, es una matriz muy conservadora, muy autoritaria. Pero Brasil no está desconectado de las tradiciones históricas latinoamericanas. Si retrocedemos al origen de la constitución de nuestros estados, de las naciones latinoamericanas, cuando Brasil se independiza allí en el primer cuarto del siglo XIX, todas nuestras constituciones políticas en América Latina, absolutamente todas, estuvieron marcadas por una necesidad que era precisamente de dotar de democracia, de conceptos democráticos y republicanos en el modo en que se desarrolla la justicia penal. El otro día estaba escribiendo un prólogo de un libro de un amigo allí en Brasil y estaba releyendo la historia del júri, del juicio por jurados en Brasil. Y lo traigo aquí esta conversación justamente por esto, porque la historia de Brasil es la historia de toda América Latina. Y esa historia tiene que ver con avances y retrocesos en la reforma a la justicia penal. Nosotros, me refiero quienes trabajamos en este tema, somos parte de una tradición histórica. Y esa tradición inicia precisamente en el primer cuarto del siglo XIX, cuando se comienzan a diseñar las constituciones. Si ustedes se fijan, el júri en Brasil, que surge en 1822, surge en el marco de todos los idearios independentistas y todos los idearios de la revolución que precisamente luego dan el paso hacia la independencia del Brasil.
Y si miramos la historia del júri en Brasil, yo me animo a decir que la historia del júri en Brasil es la historia de la reforma a la justicia penal. Un júri que fue regulado en la Constitución, que luego se amplía su competencia, que luego es abolido a mediados del siglo XIX, en la década del 40, por otro periodo autoritario, que luego es restringido nuevamente en la década del 30, en el siglo XX, y que luego las constituciones del 46 y del 88 vuelve a constituirse como una garantía institucional. Esos avances y retrocesos en el júri son exactamente los mismos que tenemos en los avances y retrocesos en la reforma a la justicia penal. Yo podría darles ejemplos de Argentina, de México, de Uruguay, de todos los países de la región, y se presentan las mismas dinámicas. Intentos de reforma en contextos de independencia, de diseño de las constituciones, por eso todas nuestras constituciones tienen regulado el júri como parte integrante del proceso penal, en algunos países incluso en el proceso civil, y luego en el transcurso de los últimos 200 años, intentos por reformar los códigos, contramarchas en contextos de dictaduras o de gobiernos muy autoritarios, y ahora nuevamente y afortunadamente en los últimos 20 años hemos tenido un reposicionamiento del sistema adversarial y prácticamente todos los países lo han regulado. Eso por un lado, para no perder nunca de vista la perspectiva histórica, porque esto yo lo veo mucho en Brasil y es como si este tema fuese de los últimos 20 o 30 años, o que a alguna escuela por allí se le haya ocurrido introducir una reforma a la justicia penal, o que el código modelo para Iberoamérica haya sido el primer intento de reforma. Esto no es así. Esto no es así, me parece que es muy importante no perder de vista en Brasil, como no tratamos de perderlo de vista en ningún país, la perspectiva histórica. La reforma a la justicia penal es la historia de 200 años de intentos y yo diría más fracasos que éxitos en esos intentos. Con lo cual somos parte de esta tradición de 200 años y ahora estamos frente, y ahora creo que vamos a entrar en ese tema, frente a nuevas dimensiones y un nuevo contexto. Por eso el título de esta conversación es la reforma a la justicia penal como una política de largo plazo. Nunca hay que perder de vista de que este es un trabajo realmente muy extenso, y lo vemos, 200 años y en Brasil todavía no tenemos un sistema adversarial. Lo segundo, Renato, y que tú recién me planteabas, tiene que ver con este concepto del sistema acusatorio y todos los debates sobre la introducción del juez de garantías que vengo siguiendo y vengo participando. De hecho, ayer estuve leyendo el informe que el CNJ, que el Consejo Nacional de Justicia emitió acerca de la puesta en vigencia del juez de garantía. Y sobre esto hay dos conceptos que permanentemente están en debate, en un proceso de reforma: el concepto de sistema acusatorio y el concepto de sistema adversarial, que muchas veces los utilizamos de forma indistinta por una cuestión pedagógica y de simplicidad. Nos referimos al sistema adversarial o acusatorio, pero en rigor tienen dos significados muy distintos, y lo menciono a propósito de la figura del juez de garantías, porque acá, cuando hablamos de la introducción de un juez de control de garantías, juegan claramente estas dos dimensiones, la dimensión de la acusatoriedad y la dimensión de la adversarialidad. Cuando hablamos de sistema acusatorio nos referimos, y esto lo voy a decir en términos muy simples para no extenderme tanto, hablamos del primer momento de un proceso de reforma. Hablamos de la primera gran mudanza, la mudanza más importante, que significa decirle al juez o a la jueza que ya no va a tener a su cargo la investigación penal, que la investigación penal va a estar a cargo de un órgano distinto, que es el Ministerio Público, que va a tener a su cargo el ejercicio de la acción penal. Y esto significa principio acusatorio, significa que quien va a delimitar y va a tomar decisiones sobre el ejercicio de la acción penal va a ser el Ministerio Público. Y ese es el significado del sistema acusatorio: escindir la función jurisdiccional de la función de persecución o de investigación, y por eso tenemos a un Ministerio Público,
a cargo de la planificación de la persecución penal y una jurisdicción, un judiciario a cargo específicamente de la adopción de decisiones jurisdiccionales. Eso significa el sistema acusatorio. En esa lógica, el juez de garantías adquiere enorme valor porque ya no es un juez investigador, como hoy en día tiene Brasil y como aún tenemos en gran parte de la justicia federal de la Argentina, sino que es un juez que precisamente lo que va a hacer es controlar la acusación del Ministerio Público. Esta es la gran clave del sistema acusatorio. Y en ese control de la acusación del Ministerio Público entra en juego este concepto de Ferraioli en su teoría del garantismo penal, que desarrolla principalmente en Derecho y Razón, cuando él habla del sistema de garantías como la base política del sistema acusatorio. Y el sistema de garantías son las reglas que el juez de control de ese sistema de garantías, por eso lo llamamos juez de garantías, porque es un juez de control del sistema de garantías. Ese juez lo que va a estar haciendo es controlar que el Ministerio Público supere esos obstáculos que significan el sistema de garantías, que son tres grandes dimensiones. La teoría del delito, es decir, la adecuación típica del hecho; la teoría del juicio, es decir, cómo se va a sustanciar un proceso penal; y en tercer lugar, la teoría de la prueba, es decir, que el Ministerio Público, para poder acreditar su caso, más allá de toda duda razonable, debe acreditar o superar los obstáculos de las reglas de la prueba. A esto se refiere el sistema acusatorio, y por eso el juez de garantías es un elemento central del sistema acusatorio, pero tiene que ver, como vos decías muy correctamente, Renato, con un elemento más que se subsume en el concepto del sistema acusatorio. Ahora, el sistema adversarial vendría a ser la segunda fase. Y la segunda fase la es porque ya no hablamos simplemente de que el Ministerio Público lleve a cabo la investigación o ejerza la acción penal, sino que hablamos de ciertas condiciones en las cuales debe desarrollar esa acusación. No es indistinto el modo en que el Ministerio Público presente su acusación. Y ese modo es el sistema adversarial o la adversarialidad. ¿Qué significa? De que esa acusación del Ministerio Público debe decidirse en el marco de una audiencia. Y en ese marco, en el marco de una audiencia oral y pública, la construcción de la verdad tampoco es indistinto el modo en que se realice, porque la construcción de la verdad debe realizarse en el marco de reglas formales de litigación. Y eso es lo que el juez de garantías debe proteger. Por eso Alberto Binder, un profesor argentino que es nuestro maestro en este tema, siempre dice de que el juez de garantías es el principal custodio de la adversarialidad, porque el juez de garantías es quien está, además de controlando las reglas propias del sistema de garantías, está controlando particularmente las reglas del litigio. Es decir, que la controversia se resuelva en el marco de la audiencia, pero fundamentalmente con reglas muy concretas de litigación, y es el juez quien debe protegerlas. Quien debe proteger, por ejemplo, que el Ministerio Público tenga la carga de la prueba, quien debe proteger el derecho de la persona imputada a poder controlar y contradecir esa información. Es el juez de garantías quien debe controlar que la defensa tenga posibilidad de presentar prueba propia, y así podría estar enumerando todas las garantías de la adversarialidad, que son las reglas del litigio, en definitiva, que el juez de garantías debe proteger. Entonces, estos conceptos, acusatoriedad y adversarialidad, son dos conceptos muy relacionados, yo diría son dos caras de la misma moneda, pero en donde el juez de garantías tiene dos funciones distintas. En la acusatoriedad le exige la verdad al acusador, por eso también estos procesos de reforma tienen que ver con una mudanza absoluta en el concepto de la verdad, ya no como el motor de búsqueda del juez, sino como la exigencia del juez al acusador, y esa es la base de la acusatoriedad. Y luego ese juez de garantías la exige en una condición muy concreta, que es en el marco de una audiencia oral y pública y bajo el cumplimiento de las reglas del litigio. Esto es, Renato, diría yo, la base de un proceso de reforma. Sistema acusatorio y sistema adversarial, con el juez de garantías como
el eje rector del cumplimiento de las reglas del sistema de garantías, pero nunca a la inversa, nunca ha entendido como que el juez de garantías sea la condición, sino que por el contrario es un elemento que viene a fortalecer el sistema, pero que requiere de otros elementos. Y esto lo digo porque hoy estaba repasando el proyecto de código que está en debate en la Cámara de Diputados, y la verdad es que hay un avance con el juez de garantías, sin lugar a dudas, pero eso no es suficiente. No es suficiente porque para una reforma integral hay otros elementos como estos que acabo de mencionar, un proceso por audiencias que establezca claramente que toda decisión se toma en el marco de uma audiência. Léo, você tocou num ponto muito interessante, eu não tinha nem programado isso, mas você tocou num ponto muito caro para mim, que é essa perspectiva de acusatório adversarial. Eu não sei se você vai lembrar, mas a gente já trocou algumas ideias há um tempo atrás, justamente que a gente percebe, a gente vê a doutrina tratando de forma indiscriminada acusatório adversarial como se fosse sinônimo, enfim, sem fazer maiores considerações. E isso é um problema, porque quando a gente parte para analisar a doutrina internacional, a gente começa a verificar que tem diversas perspectivas, né? Na época que você até me deu algumas indicações de textos, enfim, e aí eu verticalizei um pouco o tema, e a gente consegue ver uma amplitude de perspectivas, né? Alguns autores trabalhando acusatório como sinônimo de adversarial, outros autores sustentando que são sistemas diferentes. Richard Louver, por exemplo, ele diz que é sistema adversarial e não tem esse negócio de acusatório. Stephen Thema, ele defende muito parecido com o que você acabou de sustentar, né? O sistema acusatório e o juízo adversarial, enfim, muito próximo da sua perspectiva, Léo. Eu estudei também uma perspectiva que eu acho bastante interessante, que eu não tinha ouvido falar ainda, de Abraham Goldstein. Ele fala ele sustenta que o acusatório, na verdade, ele é muito mais amplo do que o processo. É um modelo de posição do Estado em frente às disputas. É um modelo de passivo em relação do Estado na perspectiva das disputas entre os particulares. E o reflexo desse modelo acusatório de Estado no processo, segundo ele, seria o sistema adversarial. E aí, enfim, a gente acaba vendo na doutrina internacional uma quantidade bastante rica, né, dessa diferenciação. E aqui, não sei se é um fenômeno que acontece só no Brasil, mas muita da doutrina trabalha como sinônimos acusatório adversarial sem fazer maiores considerações. Eu acho isso um sério problema, né? Porque isso gera a complexidade, enfim. A gente precisa delimitar bem os conceitos até para a gente saber do que a gente está falando, né? Mas bem, Léo, só para conectar com um ponto que você falou, e já conectando com a oralidade e sistema de audiências, e aí foi um ponto que eu tinha separado para falar contigo, é o seguinte, a gente falar um pouco sobre a importância da oralidade como um elemento garantidor da publicidade, da contradição, né, da imparcialidade. Não tem como a gente falar em um processo garantidor sem sem a efetivação dessas garantias, contradição, publicidade e imparcialidade. E sem a oralidade a gente não alcança isso. Então eu queria que você falasse um pouco da importância da oralidade, a importância de um modelo estabelecido em audiência, um sistema de audiências que você começou a falar. Uma coisa que eu venho refletindo sobre, e aí só me permita, Léo, que eu já faço algumas indagações, aí você já me responde de vez, mas eu venho refletindo também a seguinte questão: como a gente tem ainda um Código de Processo Penal eminentemente inquisitivo, será que a gente poderia, um magistrado brasileiro, um juiz ou uma juíza, ele poderia adequar o procedimento penal brasileiro à oralidade, ele fazendo um controle de constitucionalidade, ou fazendo um controle de convencionalidade, fazendo a interpretação conforme a Constituição, ele impôs o sistema de audiência, e aí existiria desconformidade processual? Será que seria possível isso? É o que eu venho refletindo, né? Colocando ao debate público para saber o que as pessoas pensam, para a gente maturar essa ideia. Enquanto não vem essa alteração sistêmica, como a gente precisa da estrutura acusatória, enfim, da estrutura adversarial, será que o juiz ele vai poder, a juíza ele vai poder adequar o procedimento penal a uma sistemática, e aí existiria ou não uma desconformidade processual, percebe? Aí, bem, o que você pensa no futuro, meu amigo? Yo creo que es absolutamente posible, Renato. Yo de hecho lo he visto en Bahía, que he tenido la oportunidad por la generosidad de ustedes de invitarme. He visto jueces que hacen audiencias de custodia con reglas de litigación que no están reguladas estrictamente, pero que están muy bien concebidas. Y la verdad es que yo soy de la idea, y al menos la experiencia de la región nos lo muestra,
de que la reforma a la justicia penal no es una mudanza normativa. Esto lo aprendimos hace mucho tiempo, en la década del 90, que quedó muy en claro que la reforma no es una mudanza normativa. La dimensión normativa es tan solo un porcentaje muy bajo de un proceso de cambio. Entonces, siempre decimos que el éxito o el fracaso de un sistema adversarial acusatorio está en el terreno de las prácticas de los operadores, de los jueces, de las juezas, de los promotores, en fin. Entonces, yo estoy absolutamente convencido de que así como tú dices que hoy, con el Código de 1941, es posible realizar audiencias, no solo porque tienen clivaje en la Convención Americana o en la Constitución de 1988, no solo por eso, sino porque hay ciertos principios que tienen que ver con la sustanciación de un proceso penal, como el principio de oralidad, que están recogidos en los instrumentos internacionales, pero que incluso tienen justificaciones que van mucho más allá. Entonces, yo creo que es perfectamente posible que hoy, por ejemplo, un juez o una jueza convoque a una audiencia de etapa intermedia, o como yo siempre insisto, que la audiencia de custodia sea una audiencia mucho más robusta en términos de qué es lo que se discute. Yo no acredito que solo la audiencia de custodia se discuta la legalidad de la detención. Yo siempre insisto en que la audiencia de custodia tiene que ser una audiencia de discusión de libertad, en donde se discuta absolutamente cualquier medida cautelar de las que se reformaron e incluyeron en la reforma del 2011, si no estoy confundido en el Código, y que en esa audiencia de custodia se discuta absolutamente todo en relación a todas las posibilidades que lleva el promotor a esa audiencia. Yo soy un convencido de que esa audiencia de custodia tiene una enorme potencialidad, y siguiendo tu pregunta, esto no está regulado en el Código taxativamente. De hecho, la audiencia de custodia fue un acuerdo de un tribunal estadual y luego una resolución del Consejo Nacional de Justicia. Entonces, quiero dejar bien en claro de que la reforma a la justicia penal es una mudanza en el terreno de las prácticas, no es una reforma normativa. Eso por un lado. Y por el otro, vos hablabas que... Y bueno, una idea adicional para ponerle un poco de color a esto. Así como es posible hoy, también es muy posible, y yo lo observo mucho, países que tienen excelentes códigos adversariales, y cuando uno va a observar las audiencias, se encuentra con prácticas completamente inquisitoriales. Entonces, ocurren las dos cuestiones. Hoy en Brasil se pueden hacer audiencias, y en países en donde tienen que hacer audiencias porque están reguladas en el código, no se hacen. Entonces, esto es indicativo de que el éxito o el fracaso, insisto, está en el terreno de las prácticas. Eso por un lado. Por el otro, vos hablabas, Renato, de la oralidad y qué significado tiene. Y te agradezco mucho la pregunta porque en los últimos muy recientes años, fundamentalmente desde la nostalgia inquisitorial europea, tenemos todavía esta idea de que la litigación y la oralidad son meras narraciones en competencia. Es decir, de que son dos personas que simplemente están en disputa y es una competencia de narraciones. Y la verdad es que esto no es así, porque es reducir el significado político que tiene la oralidad. El sistema por audiencias tiene varios significados políticos desde el punto de vista de que el juicio es siempre el último recurso que las partes tienen para resolver su controversia. Culturales desde el punto de vista de que la audiencia es un gran espacio para que las partes hagan catarsis, es decir, que encuentren en esa audiencia una posibilidad de expresarse. Pero sobre todo tiene un gran fundamento técnico. La audiencia oral tiene un gran fundamento técnico y tiene que ver con la humanización del proceso, es decir, poder conocer a la víctima y a la persona imputada y poder conocer su conflictividad. Y fundamentalmente tiene el sentido técnico de reunir a todos los interesados en un solo espacio, de reunir en un espacio, por ejemplo, a la víctima y al imputado para intentar evidenciar si es posible resolver una controversia. En Brasil, por ejemplo, está muy infrautilizada la suspensión condicional del proceso, que es una herramienta absolutamente determinante y que así lo vemos en muchos países
de la región un instrumento procesal determinante para poder resolver la controversia entre las partes. ¿Cuál es el problema de la suspensión condicional en el Brasil? De que es un instituto con una lógica adversarial, pero regulado en el marco de un proceso marcadamente inquisitivo. Y esto ocurre en todos los países. Argentina, lamentablemente, también es el ejemplo de esto. Cuando introducimos un instituto de carácter adversarial en un proceso inquisitivo, el proceso inquisitivo termina deglutiéndose a ese instituto adversarial. Y es lo que ocurre con la suspensión condicional. ¿Y por qué lo menciono en este debate de la oralidad? Porque la suspensión condicional como instrumento de resolución de controversias solo tiene sentido en el marco de una audiencia oral y pública. Y ese es el sentido político, cultural y técnico de la oralidad y del sistema por audiencias. Lograr reunir a todos los interesados en un mismo espacio, pero no solamente por el hecho de reunirse y verse la cara, que ya de por sí es muy importante desde la humanización del proceso, sino porque es la única forma y la forma más eficaz para verdaderamente abordar la controversia o el conflicto de origen. Y la suspensión condicional hoy es un instrumento burocratizado que ha sido licuado en el marco de un proceso inquisitorial, porque su razón de ser, como toda la razón de ser de un sistema acusatorio y adversarial, es poder generar instancias de comunicación efectiva entre la víctima y el imputado. Por eso insistimos tanto en la oralidad y en la estructuración de un proceso por audiencias. Yo por eso antes decía que el proyecto del 2009 que está en discusión en el Congreso requiere poner en debate seriamente que el proceso se estructura por audiencias y que no es simplemente una audiencia de instrucción, como está regulada en el Código, o la audiencia de juicio oral, sino que requiere una estructura por audiencias verdaderamente oral y en donde las partes puedan resolver su conflicto. Mientras que no asumamos que la condición necesaria para tener verdaderamente un sistema adversarial sea tener un proceso por audiencias, podremos tener cualquier tipo de proceso, pero no va a ser ni acusatorio ni adversarial. Eu achei muito legal, Léo, ponto de partida que você, uma premissa que você estabeleceu dessa vinculação da perspectiva sistêmica ao sistema de garantias. Isso me parece que é muito importante, porque quando trabalhamos um elemento de qualquer sistema que seja, desvinculado de uma perspectiva garantidora, esse elemento ele pode ser cooptado pelas agências de controle, né? Aqui no Brasil, basta ver a produção de Francisco Campos, ele sustentava a necessidade de um procedimento penal oral, mas ele queria fundamentar um processo como instrumento de dominação. Evidentemente, a oralidade de Francisco Campos aqui, ele era acoplada por uma ampla possibilidade do magistrado gerir a prova. Então, a perspectiva da oralidade era completamente processada por uma estrutura acusatória, ou uma estrutura autoritária, uma estrutura inquisitiva, e ampliava a perspectiva autoritária. Então, a oralidade por si só, sem a gente conseguir vinculá-la a uma perspectiva protetora do sistema de garantias, ela pode viabilizar o que viabilizou, na teoria de Francisco Campos, um processo como instrumento de dominação. Daí porque eu acho que foi muito feliz a sua perspectiva inicial de fincar o pé no sistema de garantias, no sentido de que não podemos dissociar a perspectiva do modelo acusatório, da estrutura adversarial, enfim, do sistema de garantias, da proteção ao sistema de garantias. Um ponto que eu separei, amigo, quer concluir alguma coisa sobre a oralidade, Léo? Não, está muito bem, avancemos, sim, avancemos. Não, tem um ponto que eu acho que aqui no Brasil é um ponto muito caro. Eu pessoalmente me preocupo muito, e a gente vê muitos inscritos aqui criticando, enfim, é a negociar a barganha no processo penal, não é? E sensivelmente quando a gente trabalha com negociação de pena privativa de liberdade. É uma coisa que me parece, analisando na perspectiva da nossa Constituição Federal, me parece algo de inconstitucional, me parece que é algo que viola o devido processo legal. Mas, enfim, a perspectiva da barganha no processo penal, barganha inclusive de pena privativa de liberdade, está sendo uma realidade na América Latina e me parece que a reforma vai chegar aqui e vai acontecer. Então, o que eu quero trazer agora para a gente debater, Léo, não é simplesmente a questão teórica da constitucionalidade ou não.
mas uma perspectiva da operatividade da barganha na realidade. Ou seja, eu sei que ela foi projetada para ser uma mera ferramenta no sistema, né? Não é para ela ser o centro do sistema. Para quem entende que ela é constitucional, que tem que aplicar, é uma ferramenta, enfim, não é para ela ser o centro, porque senão ela vai acabar burlando o sistema de garantias do juízo. Mas no que, quando a gente pega os dados da América Latina, assusta. Não é? Eu pegando o anuário de 2017 do Uruguai, o Uruguai, por exemplo, tem poucos dados sobre isso, mas eu peguei, Léo, os 2 primeiros meses do Uruguai, da vigência da alteração, e tinha 26,6 vezes mais juízos abreviados do que o juízo oral cheio de garantias, né? Então perceba, algo que seria uma mera ferramenta no sistema acaba virando o centro do sistema e aquele procedimento do juiz oral mais garantidor, mais completo, é afastado solenemente, né? É mais ou menos o que acontece também no Chile, mas os dados do Chile que eu pesquisei na época pegava os juízos simplificados, né? E incorporando tanto o simplificado quanto o abreviado, dava mais ou menos 96%, e bate mais ou menos com os dados dos Estados Unidos, né? Do modelo estadunidense, que 93, mais ou menos, 93% dos casos na Justiça Estadual, a Justiça Federal chega a 96, dados de 2004, em casos graves chega a 99%. Então, é algo muito preocupante, porque parece que a barganha está se tornando o centro do sistema, o que não deveria ser uma ferramenta, e isso acaba burlando aquele sistema de garantias que há pouco a gente falava. Isso me preocupa bastante. Eu não sei se você enxerga essa realidade, Léo, e se enxerga, o que fazer nessa situação para a gente conseguir melhorar a situação. Percebe? Minha questão é Sí. muito mais prática do que a questão teórica, né? Que também é importante a questão teórica, mas a questão da operatividade real do Instituto me preocupa muito. No, está muy bien lo que decís, Renato, está muy bien porque, a ver, hay muchas cosas para decir sobre la bargaña o juicio abreviado, como lo quieran denominar. Lo primero es que, como bien decís vos, es un instrumento más del proceso penal que tiene a su disposición el Ministerio Público para no llegar a juicio oral. A mí no me preocupa que los juicios orales sean pocos, eso es correcto. El sistema adversarial no prioriza el juicio oral porque el juicio oral es el último recurso de una política de gestión de conflictividad en donde se aplica poder punitivo. Lo que busca el sistema adversarial, por eso todos los códigos tienen este principio en su primer parte, es la resolución del conflicto, no es la aplicación del poder punitivo. Por eso el juicio oral, y es correcto, sean pocos. A mí no me preocupa. Acá en Chile, por ejemplo, son del 6, 8%. Este porcentaje va variando, pero siempre decimos que los juicios orales tienen que ser menor al 10% de los ingresos del sistema. Un 8%, un 6% estaría relativamente bien. Eso a mí no me preocupa. Lo segundo, y que creo que es parte de la preocupación, y yo la entiendo en Brasil y entiendo también la preocupación en muchos países, es que el juicio abreviado termina convirtiéndose en muchos casos en la herramienta principal. En Uruguay, tú lo mencionaste, yo dejaría Uruguay en nota al rodapé, al costado. Yo trabajé en la reforma normativa del texto en Uruguay, así que lo conozco muy bien. El juicio abreviado en Uruguay es una excepción en América Latina porque tiene una regulación de las causas de procedencia muy flexible, muy amplia. Hay muchos casos que pueden ser aplicables, que es aplicable el juicio abreviado. Entonces, ojo con mirar Uruguay como un ejemplo porque es una excepción, tiene montos de pena máximos para la procedencia del juicio abreviado realmente altos. Entonces, por eso hay muchos casos que van a juicio abreviado. Ahí ya el debate no es normativo, sino de la política de persecución del Ministerio Público, que es un debate distinto. ¿Por qué decía que comprendo el debate, a pesar de que yo creo que el juicio abreviado es un buen instrumento de trabajo? Lo entiendo porque nuestros procesos penales, el brasilero principalmente y el argentino, en donde este fenómeno se da con mayor claridad, es decir, un juicio abreviado sobreutilizado, a diferencia de otros países, y eso se da porque tenemos un juicio oral muy degradado. No tenemos un proceso penal adversarial que nos permita efectivamente redistribuir los casos hacia otras salidas. En Brasil hay muy pocas alternativas para
fellar para cerrar un caso, es enviarlo a juicio oral, es aplicar la suspensión condicional que no se aplica prácticamente, son los acuerdos de Bargaña o de juicio abreviado o algún sobreseimiento, alguna desestimación. Entonces, claramente el juicio abreviado o la Bargaña se van a convertir en un instrumento muy utilizado, pero el problema es que no estamos teniendo esta claridad de darle al Ministerio Público, uno, el ejercicio de la acción penal, y dos, darle una caja de herramientas mucho más diversa, mucho más amplia, donde pueda efectivamente redistribuir los casos. Siempre decimos que una política de gestión de la conflictividad a cargo del Ministerio Público debe partir desde la desestimación, pasando por la aplicación de salidas alternativas, como la suspensión condicional, luego avanzando efectivamente a un juicio abreviado y en último lugar llevar el caso a juicio oral. Con lo cual, el juicio abreviado es un instrumento más. El problema es que estamos viendo una sobreutilización producto de la ausencia de esta mirada mucho más compleja. Y lo último para decir sobre el juicio abreviado, esto que tú planteabas sobre cómo opera prácticamente, me parece que hay algunas ideas que se suelen olvidar cuando hablamos de juicio abreviado o de Bargaña. Y se suele olvidar que la Bargaña o el juicio abreviado son una condena, no son una mera salida alternativa o una mera condena en base a la confesión del imputado. ¿Eso ocurre? Sí, ocurre, pero está muy mal. No es correcto que se envíe a alguien a prisión o se condene a alguien con la mera confesión. Con lo cual el problema no es de regulación normativa, y menos aún el problema es del instituto en sí mismo. El problema, como siempre, porque esto lo decíamos antes a propósito de qué significa una reforma a la justicia penal, el problema, o más que problema, el ámbito de trabajo es el de las prácticas de los operadores. Si tenemos a un Ministerio Público que solo presenta la confesión del imputado para la búsqueda de una Bargaña o un juicio abreviado, el problema es de ese juez de garantías que no ejerce su control. Entonces, ven cómo todo tiene que ver con todo. Si no tenemos a un juez de garantías que esté controlando cuáles son las reglas de comprobación de esa Bargaña, de ese juicio abreviado, es muy probable de que vayamos restándole ciertos estándares de prueba para la aplicación de un juicio abreviado. Y eso hace perder de vista de que el juicio abreviado es una condena. Es una condena abreviada, pero es una condena al fin. Por eso decimos que en un proceso de conocimiento, es decir, un proceso controvertido, en ese proceso de conocimiento hay dos condenas. La abreviada, en donde generalmente son para los casos de flagrancia, en donde hay poca prueba, y los casos de condenas producto de una condena en juicio oral, pero ambas son condenas. Entonces, cuando miramos cómo se desarrolla el debate de una Bargaña o un juicio abreviado, cuando lo vemos en Brasil, vemos, y acá vamos a ir viendo cómo estos indicadores nos llevan a la conclusión a que tú te referías, Renato, de que el juicio abreviado es la única alternativa. Sí, es probable que esa apreciación la tengan, pero mire, cuando uno mira en Brasil, no hay audiencia de juicio abreviado, de Bargaña, no hay una audiencia oral y pública. En segundo lugar, el Ministerio Público no tiene la titularidad de la acción penal, no puede disponer de una facultad discrecional o una salida alternativa. El juez no es un juez de garantía, no puede controlar efectivamente el acuerdo. Y 4, no le exigimos, como debiésemos, al Ministerio Público, de que si va a aplicar un juicio abreviado, lo haga dando cuenta no solo de la confesión, porque esto todos sabemos es un instrumento de coerción del imputado, sino que al ser una condena, enuncie cuáles son los medios de prueba que si tuviese que ir a juicio oral, tendría para demostrar de que el imputado es responsable más allá de la confesión del imputado. Y esta es la clave. Al ser una condena, debemos exigirle al promotor de que dé cuenta de cuáles son los elementos de prueba que tiene a su disposición para que igualmente obtenga una condena en juicio oral. Y esto es determinante. Y si vemos los 4 factores, ausencia de audiencia oral, ausencia de titularidad de la acción penal, ausencia de un juez de garantía que esté mirando y exigiendo esto, y ausencia de un debate verdadero sobre las pruebas del Ministerio Público, bueno, todo esto nos lleva
a esa lectura que vos haces muy correctamente y que hace presumir de que el juicio abreviado o la bargaña es un instrumento que es fácilmente utilizable, de que es el único recurso, y probablemente lo sea, porque con este relajamiento de las condiciones el Ministerio Público tiene más facilidad para aplicarlo. Entonces no hay que mirarlo desde lo que ocurre hoy en Brasil o de lo que ocurre en Argentina, porque tranquilamente podría describir lo mismo en Argentina. Hay que mirarlo desde cuál es el sentido del instituto y cuáles son las que yo llamo las condiciones, el entorno de condiciones que tienen que asegurar uma correta discussão sobre a barganha ou o juízo abreviado. Perfeito, Léo. Aqui no Brasil, eu sei que, evidentemente, outros lugares devem ter passado por experiências parecidas. Mas o Brasil, por exemplo, o pacote anticrime tinha uma anomalia muito grande, tinha a proposta da barganha durante o procedimento penal sem limite de pena. Então, há pouco tempo você estava falando que existia uma anomalia ali no Uruguai, enfim, uma das anomalias que eu percebo no procedimento seria a limitação, a pena mínima de 6 anos, e aí acaba pegando uma quantidade muito grande de crimes, mas aqui nem limite tinha. O que tentaram passar por aqui seria a barganha no processo penal sem limite nenhum. O que é preocupante. Então, além da gente não ter essa estrutura acusatória, enfim, a gente iria inserir um elemento de barganha sem limite de pena que iria inviabilizar o controle, né? Mesmo quando a gente percebe numa estrutura de audiências, enfim, é complicado. Eu estava estudando o procedimento penal chileno bem, é bem delimitado. A gente vê que tem o momento de admissibilidade do juiz abreviado, tem os estandes probatórios, enfim, é bem definido. Mas quando a gente parte para ver, Léo, a quantidade de condenações no juízo abreviado, também, se a gente recortar somente o juízo abreviado e for analisar a quantidade de condenações no juízo abreviado, algo me parece que precisamos aprimorar nesse aspecto, então, porque tem muitas condenações, é uma quantidade absurda comparadamente de condenações no juízo abreviado. Então, algo me parece que não está funcionando nesse controle, percebe? E é isso que assusta a gente bastante aqui no Brasil. Mas, enfim, outro ponto, meu amigo, que eu queria que você trabalhasse um pouco é a capacitação. Voltando aqui a como fazer essa modificação para um modelo, uma estrutura acusatória, enfim, de processo. Como ficaria a capacitação, né? A importância da capacitação dos órgãos, dos sujeitos que trabalham na justiça criminal, juízes, promotores, defensores, enfim. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade porque muitas associações foram ao Supremo brigar contra o juiz de garantias, contra a estrutura acusatória do processo. A Associação de Magistrados, por exemplo, indo ao Supremo, questionando o juiz de garantias, enfim. Me parece que isso me parece que é um sintoma muito grande da necessidade de capacitação desses sujeitos para eles compreenderem a importância dessa alteração, né? E só uma coisa, Léo, antes de você me dar essa resposta, eu queria pedir para você encerrar a live quando der mais ou menos uns 56 minutos, eu acho que deve estar contando aí, para a gente não perder o vídeo. Aí, antes de chegar a 58, uns 56, antes você começa a encerrar e encerra para gravar o vídeo, que aí depois a gente disponibiliza no YouTube pro pessoal, tá bom? Porque se passar de 58, a gente perde. Bien, yo no tengo acá el reloj, así que voy a ser breve para no extenderme, y si no me decís, Renato, porque no tengo acá cuánto tiempo va, pero mira, tú has dicho algo muy importante, y es que... Léo, desculpe interromper, eu acho que deve faltar uns 8 minutos. 8 minutos, ok. Aí vamos tentar dar uma enxutada que a gente finaliza. Bárbaro. Não perder o vídeo. Muy bien, sí, ahora sí. Mira, entonces, siempre decimos una idea que no está de más repetirla, porque yo diría que es la idea central de toda esta discusión, y es que la reforma a la justicia penal es una mudanza cultural. No es una mudanza normativa, no es una mudanza simplemente de un texto del código. Yo por eso siempre digo, no tengamos este optimismo normativo de creer de que todo va a ser adversarial a partir de que el código entre en vigencia en Brasil. El trabajo es enorme y yo ya apuesto de que aunque se sancione un nuevo código, vamos a tener estos 80 años de código autoritario como una práctica cultural, ¿no? Como una práctica normativa. Entonces hay que reconocer de que es una mudanza cultural.
Lo segundo que me interesa decir es que la capacitación en esto tiene un papel preponderante porque la capacitación es la que nos permite introducir esta mudanza cultural en clave de qué significa para cada una de las instituciones. Ahora, lo que la capacitación debe contener, y esto me parece que es la gran diferencia, y esto lo conversaba ayer con una procuradora federal, que estábamos conversando sobre el juez de garantías en Brasil, la capacitación debe ser eminentemente práctica. Ya la verdad es que a esta altura del siglo XXI, seguir pensando en capacitaciones que tengan que ver con lo normativo o con lo teórico, yo siempre rescato a un autor, uno de mis autores favoritos, que es Paulo Freire, y no por esto soy comunista, sino porque creo que Paulo Freire ha sido y sigue siendo una referencia ineludible en relación al modo de concebir la educación como una educación experiencial fuertemente. Y la verdad es que en Brasil no tener capacitación experiencial sería realmente un insulto a Paulo Freire. Yo lo que creo es que sí tenemos que trabajar en un proceso de capacitación en las técnicas concretas, es decir, qué se espera de un juez, qué se espera del Ministerio Público, darles destrezas concretas para llevar los casos, cuáles son las técnicas de conducción de audiencias del juez de garantías, cuáles son las técnicas de litigación de promotores y defensores. Esto es lo que hay que poner en debate. Y daba cuenta de este informe que vi ayer del juez de garantías, porque me parece que todavía no hay, o espero que el CNJ tenga esta claridad de que el juez de garantías va a requerir mucha capacitación, porque la capacitación, como decíamos recién, y vos bien mencionabas, Renato, es el mejor instrumento para hacer la mudanza cultural. Porque si no, el gran problema que puede ocurrir, y esto lo digo porque ha ocurrido en otros países, es que el concepto de juez de garantía lo reconfiguremos inquisitorialmente bajo el juez de inquisidor o el juez investigador actual. El juez de garantía, como hemos venido conversando al principio de esta charla, tiene una función completamente distinta. Si no trabajamos en un proceso de capacitación, dando cuenta de la base política del sistema, dando cuenta de cuáles son las funciones políticas de un juez de garantías, dando cuenta de las técnicas de conducción de audiencias de un juez de garantías, es muy probable, Renato, y puedo firmarlo en cualquier lado, es muy probable de que ese concepto de juez de garantía, de que ese juez de garantía en lo personal, se reconfigure bajo nuevas reglas o viejas reglas, mejor dicho, reconfigurado bajo el sistema adversarial. Entonces la capacitación tiene que ser un instrumento de cambio, sin creer que va a resolverlo todo, pero una capacitación pensada en términos de qué se espera de cada institución. Y para ser concreto sobre lo actual, bueno, el juez de garantía es uno de los temas donde necesariamente tiene que haber una capacitación práctica, ya no sobre qué significa en lo teórico, sino sobre cuáles son las técnicas, las destrezas que se exigen en una audiencia. Lo dejo aí porque creo que nos faltan unos 3 minutos, Renato. Perfeito. Você acertou perfeito. Você matou 3 minutos certinho. É isso, Léo. Muito obrigado. Eu acho que aqui no Brasil a gente está sendo o último, está sendo muito importante, porque a gente consegue ver o que está acontecendo, pegar os benefícios, eventuais problemas, tentar corrigir, não é? Eu acho que a gente tem que ouvir bastante na construção do nosso modelo, a perspectiva da criminologia, a perspectiva racial, a perspectiva de gênero, para a gente tentar criar um modelo de justiça criminal efetivamente democrático, apto a proteger efetivamente os direitos fundamentais do nosso povo, né? Daí porque... Muito obrigado, Léo, por esse bate-papo, por esses ensinamentos. Mais uma vez você ajudando bastante a gente aqui. Sinta-se à vontade de voltar, certo, meu amigo? Muito obrigado e encerra aí a live para a gente gravar o vídeo. Tudo bem, meu amigo? Perfecto, muy agradecido, Renato, a vos, a Luis Gabriel, que ahí lo vi siguiéndonos, a todos y a todas las amigas de Bahía, a quienes quiero mucho y recuerdo con mucho cariño. Disculpen por los problemas tecnológicos del principio de la charla,
logramos resolverlo y saben que siempre cuentan conmigo. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Tchau, tchau, meu amigo.